Amados, hoy seguimos con la epístola del apóstol Pablo a su discípulo Tito. Y vamos a leer desde en el capítulo 1, desde el versículo 5, de donde quedamos la otra vez, hasta, hasta el versículo 7. 5, 6 y 7. Oremos para esta clase. Señor Jesús, te damos gracias por este día que podemos leer esta epístola. Concerniente a cómo hemos de conducirnos en tu iglesia. Gracias, Señor. Y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé entendimiento e iluminación de las Escrituras. Gracias, Señor, que todo lo que hagamos sea para gloria del Padre. Amén. Amén. Entonces, leemos estos versículos. Versículo 5 de la epístola a Tito. Está escribiendo el apóstol Pablo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser hospedador. Ahí incluimos la primera frase del versículo 8. Debe ser hospedador. La situación que afectaba a las incipientes congregaciones que estaban formándose en la isla de Creta representaban desafíos que hacían necesaria la supervisión de este confiable y capaz colaborador del apóstol Pablo, para llevar a los recién convertidos, la mayoría de ellos gentiles, llevarlos por el camino de la fe y del conocimiento de la verdad del Evangelio. Pues, por una parte, Pablo y su ministerio a los gentiles contaba con la hostil oposición de destacados miembros de la numerosa colonia judía de Creta. Y por otra parte, de la intromisión de falsos maestros itinerantes
que muchas veces eran también judíos, que se concentraban en atacar a las iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Es necesario entonces que Tito supervise a estas congregaciones en la isla de Creta. Y le dice Pablo, corregir lo deficiente. Y probablemente alude a estos constantes problemas y frente al cual eran muy susceptibles los nuevos conversos gentiles, que no discernían que esos falsos maestros, aunque eran judíos supuestamente cristianos, no eran lo mismo que el apóstol Pablo, y sus enseñanzas llevaban a grandes errores de doctrina y conducta, y diferían bastante con las enseñanzas apostólicas. Es en este contexto de precariedad que Pablo deja a su fiel discípulo Tito para que establezca ancianos en cada ciudad. Con lo cual deducimos que había varias iglesias que necesitaban aquellos que asumieran responsabilidades de gobierno en las congregaciones. Entonces, en forma parecida a las instrucciones dadas también a su otro discípulo, Timoteo, Pablo procede a resaltar las cualidades que debe tener un anciano que gobierne bien a una iglesia. Primero, irreprochable. Esto es, alguien que no puede ser reprochado, que no tiene faltas. Segundo, marido de una sola mujer. Nuevamente, aquí destaca el Nuevo Testamento que no puede ser un bígamo o un polígamo, sino que el Nuevo Testamento nos hace volver al principio de la creación, al modelo dado por Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Un principio destacado por Jesús cuando los escribas judíos lo tentaban destacando que Moisés había aceptado el divorcio y nuevas nupcias, lo cual rechaza el Señor y les dice, no fue así al principio. Esto aparece en Mateo 19:8. Esta cualidad, marido de una sola mujer, para aquellos que servirán gobernando en la iglesia y que escribe Pablo, ha impactado la cultura en el mundo por siglos. Y es solamente desde mediados del siglo XX que esta verdad se ha ido socavando
por la corrupción moral de los últimos tiempos. El anciano que gobierna la iglesia debe ser marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Claro, porque si el anciano no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá hacerlo con toda una congregación? En este delicado aspecto de la conducción familiar, y acerca del cual ha habido controversias a través de los siglos, hay que recordar que esto es válido y es la norma que aplica para ancianos que tengan hijos en casa. Y en la opinión de algunos eruditos, esto cesa cuando los hijos se independizan y forman sus propias familias, pues asumen sus responsabilidades ante Dios. Ya no dependen de sus padres. Y cabe destacar que Pablo menciona específicamente disolución. Esto es, alguien entregado a vicios. Y que tampoco sea rebelde a sus padres o rebelde en general, puesto que eso sería conducirse bajo el principio fundamental de las tinieblas, el de Satanás, que es el principio de rebelión. En el versículo 7, Pablo escribe: es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios. Aquí Pablo reitera que debe ser alguien que no tenga reproche, falta. Y aparece la palabra en el griego original episcopos, traducido obispo. El episcopos es el anciano que gobierna la iglesia administrando lo que es de Dios y para Dios. Sigue Pablo: no soberbio. Claro, Jesús de Nazaret es el referente. Quien era manso y humilde de corazón. Y también porque la palabra de Dios nos enseña que Él aborrece y abomina los ojos altivos, como dice en Proverbios 6, versículos 16 y 17. La soberbia, como dice en Proverbios 8:13. La arrogancia. No soberbio. No iracundo. Esto es propenso a la ira o poseído por ella. Lo cual es señal de una persona descontrolada, que no tiene dominio propio e inspira inestabilidad y desdeño. Justo lo contrario del siervo de Dios, quien debe asemejarse a Jesucristo, quien siempre exhibió
dominio propio. Aún bajo intensas presiones de maltratos, desprecios y violencias. El anciano no dado al vino, una referencia obvia a la moderación, lo cual aplica no solamente a evitar la influencia del alcohol, sino que también a actuar con moderación en general. No amigo de contiendas, o sea, disputas, debates enemistosos, alegatos destemplados, desagradables. Aquí podemos recordar las enseñanzas de Jesús que nos dicen: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Como nos dice Jesús en Mateo 5, versículos 44 y 45. También podemos recordar el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1, que nos dice: la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y Proverbios 25:15, que nos dice: pues la lengua suave hasta los huesos quebranta. Entonces, no amigo de contiendas. Seguimos con las cualidades que destaca el apóstol Pablo para los ancianos que gobiernan una iglesia. Dice: no codicioso de ganancias deshonestas. Claro, no puede ser alguien que, codiciando, quiera más y más, en oposición al siervo honesto de Dios que se contenta y agradece con la provisión de Dios en todo. Pues como ya vimos en la epístola a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 16, que dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Entonces, no puede ser una persona codiciosa por nada, sino un siervo de Dios que exhibe contentamiento con la provisión de Dios y un corazón agradecido. También, y esta es la frase del versículo 8, debe ser hospedador.
Y esto no es algo que aplicaba solamente para el tiempo del siglo I, cuando no existían hoteles, sino que es algo relevante para todas las épocas. El tener la disposición a alojar, a albergar a otros en nuestro hogar. Abrir nuestra casa para recibir con hospitalidad a visitantes y estar atentos a invitar a los necesitados, recordando las palabras de Jesús, que dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto aparece en Mateo 10:40. Esto es muy importante en el carácter de un anciano, ser hospedador. Porque la persona que hospeda, que tiene esa actitud, tiene un corazón incluyente, atento al necesitado. Por último, también podemos recordar lo que nos dice Hebreos en el capítulo 13, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La casa del anciano debe ser un lugar de acogida, un lugar hospitable donde los visitantes, los invitados se sientan como en casa, aceptados, amados, reconocidos y atendidos. Y como dice Hebreos 13:2, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hasta aquí llegamos hoy día. Seguimos, si Dios quiere, si el Señor aún no ha venido por nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén.